Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para conocer con más profundidad las verdades de la doctrina y para que nos dé la gracia para cambiar nuestra vida y ordenar nuestra vida de acuerdo a su divina voluntad. Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis inima accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, renovavis faciem terrae. Oremos. Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in spiritu recta sapere et eiusem per consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ok, entonces, ahora me toca a mí, ya les tocó mucho Padre Hinan. Yo pienso que el Padre Hinan se emocionó verdaderamente, porque de repente fue así como, no, a mí me toca, a mí me toca, a mí me toca. Y yo dije, bueno, está bien, Padre, adelante. Pero mire, veo que rinde frutos, que el Padre Hinan haya estado aquí, porque hay mucha gente y eso es muy bueno. Entonces el Padre Joel escogió este libro. Yo no estaba convencido, pero él lo escogió. Es Trent Horn, ¿por qué somos católicos? Y pues vamos a través de este libro, los temas que propone, ¿no? De apologética. Entonces es una apologética, es un libro accesible, sencillo, como al alcance de todos, ¿no? Y comienza hablando con un tema que nos interesa a todos, los exorcismos. Entonces, pues hemos visto todos, bueno, espero, no sé si todos aquí hemos visto películas de exorcismos. Pero al parecer, cuando hablamos de exorcismos, como que identificamos el exorcismo con el sacerdote católico. ¿Se han dado cuenta? Incluso, entonces, es sabido que cuando los protestantes tienen casos de posesión diabólica, entonces llaman a un sacerdote católico para que los exorciste. ¿Por qué? Porque reconocen que el ministerio del sacerdocio que tiene la Iglesia Católica tiene un poder en particular, ¿no? Tiene un poder en particular. Y pues de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De las objeciones que tienen los protestantes, ¿no? Vamos a tratar indirectamente las objeciones que tienen los protestantes en contra del sacerdocio ministerial. Y vamos a ver cómo pues esto es posible, ¿no? Entonces, San Pablo habla claramente del sacerdocio en las Sagradas Escrituras. Los protestantes dicen, no, es que nosotros somos solem scripturam, ¿no? Solamente la Escritura. Sin embargo, es un poquito así como de, ok, bueno, pues la Sagrada Escritura habla un montón del sacerdocio ministerial. Y es por eso que tenemos que distinguir, ¿no? A ver, hay anglicanos, dentro del protestantismo, ¿no? Están los anglicanos, ellos reconocen el sacerdocio ministerial. Los luteranos, incluso los luteranos, parece que tienen un mejor entendimiento del sacerdocio ministerial que con lo que nos enfrentamos hoy en día con más frecuencia, que es el cristiano evangélico, ¿no? O sea, que es una reforma de la reforma de la reforma de la reforma que ya así como que está súper lavada y como que ya perdió toda formalidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que en las Sagradas Escrituras, ellos dicen que se apoyan en ellas, pues se habla del sacerdocio. San Pablo lo hace, ¿no? Y bueno, ellos argumentan, ¿no? Ellos argumentan, aquí me voy a salir un poquito de la línea en que va el libro para agregar algo. Ellos argumentan que como dice San Pablo,
que hay un solo, que Cristo es el único sumo sacerdote, ¿no? Mediador entre los hombres y Dios, luego entonces no hay otro sacerdocio, sino solo el sacerdocio de Cristo, y por lo tanto no hay otro sacerdote, ni otro sacerdote ministerial. Pero pues esto es absurdo porque vemos que San Pablo pues habla del sacerdocio. Dice San Pablo: todo sumo sacerdote escogido entre los hombres es constituido para el bien. Sí, estoy bien. Perdón, esta es la carta a los Hebreos. Sí. Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres es constituido para los bienes de los hombres en lo que se refiere a Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y nadie toma esta honra por sí mismo, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, vemos que San Pablo, en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, habla ya de un sacerdocio ministerial. Hebreos 5, del 1 al 4, ¿no? Entonces habla del sacerdocio ministerial, que nadie se constituye a sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa en estas sectas protestantes? Pues que de repente se levanta cualquiera, ¿no? Y dice: no, yo quiero ser sacerdote, yo soy el pastor de la iglesia, ¿no? O mira, a mí me gusta hablar en público, entonces voy a ser el pastor de la iglesia. Como si fuera de cada quien constituirse ministro de Dios, ¿no? Y entonces, aquí también, esto es importante, ahorita está de moda, ¿no? Eso de ordenaciones ilegítimas, ¿no? Como si pudiéramos hacer sacerdotes o obispos en una fabriquita y producirlos a nuestro deseo, ¿no? A ver, entonces, algunos piensan, ¿no?, que el sacerdocio es como, te viene un paquete y ya tú usas el sacerdocio libremente, ¿no? Pero en realidad no, está conectado a Cristo a través de sus apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y como cabeza, pues los apóstoles siempre han tenido a Pedro. Entonces, nadie puede, o sea, eso de ordenar sacerdotes y obispos nada más como si fuera un capricho, pues no. O sea, tiene que estar todo unido al árbol, ¿no?, que es Cristo y que es su iglesia, ¿no?, y que está constituida en esto que se llama la sucesión apostólica. De contrario, se formaría un cisma que rompe con la unidad de los cristianos, ¿no? Y entonces es lamentable, han habido muchos cismas a través de la historia. Eso es una cosa lamentable. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero entonces eso lo vemos a un nivel, ¿no?, cuando se ordenan obispos sin permiso del Papa, o mejor dicho, en contra de la voluntad del Papa. Pero también lo podemos ver en nuestra vida diaria o en algo más pequeño como nosotros, ¿no? Como los laicos, ¿no? Cuando los laicos tienen iniciativas que no forman parte de la institución de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ¿es bueno que tengas iniciativas como laicos? Sí. Es que quiero iniciar un proyecto de evangelización. Bueno, qué bueno que tengas esta iniciativa, qué bueno que tengas este deseo de evangelizar, pero te recomiendo que antes de empezar tu iniciativa vayas con tu párroco, le pidas permiso, le preguntes qué opina. ¿Sí me voy a entender? ¿Por qué? Porque así ya no es como algo que se te antojó, sino es algo que parte de esta sucesión apostólica y está conectada a Cristo de una manera real, ¿no? A ver, si nos da tiempo, hablamos de lo que es delegar autoridad, ¿no? O sea, el sacerdote no tiene autoridad en sí mismo, sino que su autoridad le es delegada del obispo. El obispo, a su vez, entonces, no tiene autoridad en sí mismo, sino que su autoridad le viene de Cristo, ¿no?, por su unión al cuerpo místico de Cristo. Y Cristo incluso dice de sí mismo, ¿no?, que no tiene nada de sí mismo, sino que todo se lo debe al Padre, ¿no? Como que todo como que Él es un canal que comunica la gracia del Padre, ¿no? Y que no hace nada de sí mismo, sino se lo ha mandado el Padre. Entonces,
esto de pensar que un sacerdote, un obispo puede hacer lo que quiera, pues no. O incluso un laico, no. En el aspecto sacerdotal, pues implica una estructura, una institución visible. Pablo, entonces, habla en otro momento del sacerdocio ministerial, en la carta a los Romanos 15, capítulo 15, versículo 15 al 16. No obstante, os he escrito con alguna audacia en parte, como para recordaros a causa de la gracia que Dios me ha dado para ser ministro de Cristo para los gentiles, ejerciendo el sacerdocio del Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada en el Espíritu Santo. Entonces, San Pablo se reconoce no simplemente como un cristiano, sino como un ministro. Un ministro no que se ha elegido a sí mismo, sino que ha recibido ese cargo. Vemos en otro lugar, los apóstoles, San Pablo dice, los apóstoles hicieron que se presentaran ante ellos, oraron e impusieron las manos sobre ellos, ¿no? Entonces el signo del orden sacerdotal es un signo que está presente en las Sagradas Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que la imposición de las manos como un signo de consagración y como un signo también de este sacerdocio ministerial. Entonces hay un sacerdocio que es común, todos somos sacerdotes en cuanto participamos de la gracia y del bautismo, pero a diferencia que los protestantes evangélicos, ya decimos, ¿no? Nosotros los católicos creemos en un sacerdocio ministerial. Un sacerdocio ministerial que no es nuevo, que siempre ha existido, lo hemos hablado varias veces, ¿no? En todas las culturas. O sea, vemos que las culturas antiguas siempre tuvieron sacerdotes, ¿no? Una persona escogida de entre todas, ¿no? Que se dedicaba exclusivamente al culto, ¿no? Lo hemos visto también castas sacerdotales, ¿no? En el Oriente, en el Occidente, en América, ¿no? En la antigua América, vemos estas castas sacerdotales, ¿no? Estos hombres dedicados a su ministerio de ofrecer sacrificio y adoración a Dios. Pues esto también es común a nuestra fe, no solamente en la Nueva Alianza, sino también en la Antigua Alianza, porque vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios cuenta con un presbiterio, bueno, en la Antigua Alianza, de un presbiterio en 3 órdenes que se cumplen también en la Iglesia de Cristo. En primer lugar, se denomina al pueblo al completo sacerdotal, porque su conducta santa les permite interceder por un mundo que no cree. Entonces eso lo dice Éxodo 19:6. Algunos de ellos, como los levitas, forman parte del sacerdocio ministerial y se ofrecían sacrificios en nombre del pueblo. Entonces vemos la tribu de Leví, ¿no? Que entre los levitas salían los sacerdotes, ¿no? Que tenían como ministerio, como herencia, ¿no? Pues a Dios mismo y las cosas que pretendían a Dios. Esto lo vemos en Éxodo 28:41. Y finalmente el sumo sacerdote, que entraba en la morada santa de Dios una vez al año para ofrecer un sacrificio en expiación de los pecados del pueblo. Éxodo 28:1. Capítulo 28, versículo 1 y Levítico 21:10. Y entonces vemos hasta este momento, ¿no? Que tanto en la Nueva Alianza, como lo atestigua San Pablo, después veremos más ejemplos en los Evangelios y en otras cartas apostólicas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, pues está esta presencia de los sacerdotes. Últimamente, ¿no? Después del concilio, pues hemos vivido una crisis, una desacralización. Entonces, ¿qué quiere decir sagrado? Algo sagrado es algo que se separa aparte
para Dios, que se consagra para Dios. Y entonces, que es un poquito opuesto, ¿no?, a esta idea de que todo debe de mundanizarse, ¿no? Entonces, cuando el sacerdote se quita su sotana, pues la sotana es un signo de sagrado, ¿no?, de lo sagrado, de que está cortado aparte como consagrado a Dios. ¿Sí me voy a entender? O cuando en el altar quitamos los rieles de la comunión, estamos quitando un signo de algo que es sagrado. Estamos desacralizando hasta cierto punto la iglesia. ¿Por qué? Porque los rieles de comunión, estas barditas que había ahí, pues eran un signo que dividían el presbiterio, ¿no?, el sacerdocio ministerial del sacerdocio común, ¿no? Entonces, cuando se quita esto, pues se quita ese límite que separaba, porque eso es lo que significa sagrado, que está separado, ¿no? Entonces, estamos viviendo una desacralización. Y el sacerdocio, pues es un hombre consagrado. Y es interesante, ¿no?, que ahora que estamos hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, se menciona al último, al sumo sacerdote, ¿no?, que se elegía a uno de entre todos los sacerdotes, ¿no?, cada año, y cómo este sacerdote dice que entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio de expiación del pecado por el pueblo, y entraba al Santo Santorum, ¿no?, al lugar más sagrado. Entonces, estamos en una crisis de sacralización, ¿no? El latín, también el latino, era un signo de algo sagrado. ¿Por qué? Porque no hablamos latín en la calle, ¿verdad? Hablamos lengua vulgar en la calle. Y entonces el utilizar un idioma específico en el templo, como que nos separa de la calle. No estamos en la calle, estamos haciendo un acto sagrado. Cuando utilizamos vestimentas hermosas, entonces también estamos diciendo, no estamos haciendo algo cotidiano, estamos haciendo algo particularmente importante, sagrado, ¿ok? Entonces esta parte de la separación, y en el sacerdocio del Antiguo Testamento esto lo vemos muy claro, ¿no? Entonces Cristo mismo hablaba un idioma en la calle. ¿Sí saben cuál era? El arameo. Entonces, Cristo no hablaba hebreo en la calle. En la calle los judíos hablaban el arameo, que era un lenguaje vulgar. En la iglesia, los judíos hablaban ¿cuál idioma? El hebreo. Entonces, el hebreo era un idioma sagrado, dedicado exclusivamente para el culto divino. Entonces, el hecho de que haya un lenguaje sagrado dedicado al culto divino no es único de la iglesia romana. De hecho, lo tienen también el Islam y lo tienen otras culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que es sagrado, pues esa importancia, pues ese amor que el pueblo tiene por estas cosas que tocan a lo divino, pues los hace quererlos conservar lo más intacto posible. Y los lenguajes generalmente van cambiando conforme las culturas van evolucionando, cambiando, ¿no? Pero los lenguajes sagrados siempre como que se quedan en el pasado. Se quedan con palabras que son antiguas, a veces obsoletas en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque lo que busca por naturaleza el hombre entiende, como que tiene un entendimiento de que estas cosas pertenecen a Dios y no deben ser tratadas pues sí, como manoseadas o con falta de cuidado. Y entonces el sacerdocio de Aarón del Antiguo Testamento, ¿no?, manifiesta esto, y el sacerdocio del Antiguo Testamento manifiesta esto, ¿no? El hecho de que en el templo, un templo hermosísimo, ¿no?, el templo de Salomón, con paredes de mármol bellísimo, decían que reflejaba la luz, que el sol que chocaba ante él, cuando iban subiendo a Jerusalén, ¿no?, a la montaña, veían la belleza del templo y cómo chocaba contra el mármol blanco
contra la piedra blanca, ¿no? La luz y la belleza de este templo, ¿no? Y cómo dentro del templo había una parte dedicada como un tabernáculo, ¿no? Que era el Sancto Sanctorum, en donde no entraba nadie. Padre, ¿por qué yo no puedo entrar al presbiterio? Es que es un lugar sagrado. Padre, pero en el otro lado, o sea, ahí todo el mundo se mete. Es que es un lugar sagrado. Es que es un lugar sagrado. Pues así era el templo de Aarón, ¿no? Así era el templo de la antigua alianza, ¿no? Solamente una vez al año entraba el sacerdote al templo, al Santo Sanctorum. Y es interesante también este aspecto, ¿no? Oye, ¿y por qué el sacerdote habla en silencio durante la misa? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Ay, es que no te está hablando a ti, ¿verdad? Está hablándole a Dios. Pero algo interesante de esto, que se conecta al Antiguo Testamento, es el mismo nombre de Dios. ¿Han escuchado que hay estas diferencias, ¿no? Algunos dicen Yahvé, algunos dicen Jehová, otros dicen Yahvé, algunos dicen... Todas estas diferentes pronunciaciones del nombre de Dios. ¿Sí han escuchado eso? Y los testigos de Jehová dicen, no, es que así se pronuncia, así se pronuncia. La verdad es que no sabemos cómo se pronuncia. Jehová es una forma en que se pensaba que se pronunciaba, ya se descubrió que pues no, realmente no es tan adecuada, no corresponde con lo original, pero la verdad es que no estamos tratando de entender cómo se pronunciaba. ¿Saben por qué? Porque el nombre de Dios no se pronunciaba. Solamente se pronunciaba una vez al año por el sacerdote que entraba en el Santo Sanctorum. No lo escuchaban los fieles. Y por eso nadie recuerda cómo se escuchaba. Y cómo, porque solamente lo único que se conserva son las consonantes, pero no tenemos las vocales que iban entre esas consonantes. Entonces por eso son puras conclusiones arqueológicas, decir que Yahvé o Jehová, no sabemos cómo sonaba. Porque era tan sagrado que se reservaba para ese momento específico del año, para ese momento del culto. Entonces, vivimos una protestantización en toda nuestra cultura occidental, una desacralización, no solamente en la Iglesia Católica, sino en toda nuestra sociedad, ¿no? Se nos ha arrebatado todo signo sagrado, ¿no? Las ciudades ya no miran hacia la catedral, hacia el templo de Dios, sino que miran hacia los supermercados. La figura del padre, ¿no? Los padres de casa ya no son tratados con respeto, son tratados como un igual, ¿no? La figura del sacerdocio del padre es así como, no hay ningún signo de sacralidad, ¿no? La mujer, ¿no? Vemos cómo se le trata, ¿no? De una manera como objeto, se le ha quitado la sacralidad a la mujer, ¿no? Y entonces estamos en una crisis verdaderamente de lo sagrado, de lo sagrado. Y el sacerdocio es una figura de eso, de lo sagrado. Y vemos entonces que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento lo tienen. Entonces el argumento de los protestantes pues es, en ese sentido, pues ¿de dónde me dices que eres solo escritura, solamente la escritura? Si las Sagradas Escrituras mismas, San Pablo mismo, que tanto quieres y que tanto queremos, nos hablan del sacerdocio ministerial. Ahora vamos a ver que no solamente San Pablo, también los evangelios, nuestro Señor mismo, nos habla de un sacerdocio ministerial. Entonces dice, la Iglesia Católica enseña que el orden es un verdadero sacramento, porque reúne las tres siguientes condiciones que todo sacramento. Bueno, es un signo sensible por la imposición de las manos del obispo. Y entonces vamos a ver que la Iglesia no solamente tiene el sacerdocio, sino que el sacerdocio sirve a todo este orden sacramental. Y el sacramento es un signo visible. Entonces, vemos, ¿no?, que es un signo visible por la imposición de las manos.
Así el libro de los Hechos, al hablar de la ordenación de los diáconos, dice: los hicieron comparecer ante los apóstoles, los cuales, haciendo oración, les impusieron las manos. Y San Pablo recomienda al obispo San Timoteo: a nadie impongas las manos a la ligera. O sea, el cuidado que deben de tener los obispos para dar el orden sacerdotal. Entonces, como San Pablo ya tenía conciencia de todo esto que nosotros vivimos diariamente. Como vemos que también es de institución divina, no es simplemente un capricho de los apóstoles, sino que de hecho es de institución divina, y nuestro Señor mismo, hay testimonio en las Sagradas Escrituras y en la tradición de que es instituido por nuestro mismo Señor Jesucristo. Es de institución divina. Consta en la Escritura que Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. Les dio una misión y poderes particulares. Y San Pablo declara que el Espíritu Santo constituyó a los obispos para gobernar la Iglesia de Dios. Cristo hizo de los apóstoles una elección especial. Dice así, ¿no? En el Evangelio de San Juan 15:16: no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido. Entonces, lo vemos en todos los evangelios, ¿no? Como Cristo llama a Pedro, ¿no? Como Cristo llama a Juan, llama a Santiago. Como Cristo va llamando a cada uno de sus apóstoles, y estos se van uniendo a Él, ¿no? Vemos también este trato especial que dan los apóstoles, ¿no? No llama a toda la muchedumbre, sino llama a algunos en particular para un cargo, para un ministerio específico, ¿ok? A todos nos llama a la santidad, a todos nos llama a cumplir los mandamientos, pero a algunos en particular los llama a su servicio, al sacerdocio ministerial. Y de distintas maneras, ¿no? Vemos que había los apóstoles y había discípulos, ¿no? Entonces, no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido. Les dio una misión y poderes especiales. Como mi Padre, dice nuestro Señor, como mi Padre me envió, así os envío a vosotros. Les comunicó pues la misión de salvar a los hombres que había recibido del Padre. Entonces, lo que les decía, ¿no? Este aspecto de la misión, que no es que cada uno se elige misionero, sino que es una cosa que se nos otorga por medio de la institución de la Iglesia, ¿no? Y sus ministros. Nadie se constituye ministro a sí mismo, ¿no? Sino que debe de ser constituido ministro por un sucesor legítimo de los apóstoles, ¿no? Y pues esto es contrario, ¿no?, a esta mentalidad protestante de que tú puedes abrir una iglesia protestante en cualquier esquina como si fuera un negocio, un changarro, ¿no? Y si se te ocurre, pues abres más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tengo un don especial. ¿Cuál es tu don? Es que tengo el carisma de hablar bien bonito. Y hablo bien bonito de las Sagradas Escrituras y hago que las otras personas se acerquen a Dios. A ver, está padre que tengas ese don, pero recuerda, ¿no?, que el que no junta con Cristo, pues termina desparramando, ¿no? El que no junta con la iglesia, termina desparramando. Y ojalá que esas personas que tienen esos dones, pues vinieran a unión con el único pastor, que es Cristo, ¿no? Y que ha dejado a un vicario en la tierra, que es San Pedro y sus sucesores. Siguiente. San Pablo, dirigiéndose a los presbíteros de Éfeso, les dice: velad sobre vosotros y sobre toda la grey, en la cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para gobernar a la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Entonces, no le dio el poder a todos, sino que seleccionó un grupo pequeño, ¿no? Y esto lo vemos con Cristo y los apóstoles, y vemos después con San Pablo, ¿no? Y San Pablo ya habla de los obispos, de los ancianos, de los diáconos. El sacerdocio ministerial, entonces, ha existido en la iglesia desde los principios
desde sus principios. Además les dio un poder especial, les dio el poder, ¿no?, para, por ejemplo, bautizar, perdonar los pecados, consagrar su cuerpo, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Además, vamos a verlo entonces. Entonces decimos que la iglesia es sacramental. Tiene sacramentos, 7 sacramentos de la iglesia, ¿no? Y estos sacramentos son medios por los cuales Dios comunica su gracia. A veces se escucha hoy en día, ustedes no lo escuchan porque no pasan tanto tiempo entre sacerdotes, pero de repente se escucha una idea de desacramentalizar la iglesia. O sea, como que no sacar a la iglesia del templo, de los sacramentos, separarlo, como, pues básicamente protestantizar la iglesia, ¿no? O sea, y pues es lamentable, ¿no? Hay algo que los protestantes no entienden, y es que Dios utiliza causas secundarias. Y esto lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Y de hecho, pues esto está en el centro del problema, y me hubiera gustado a lo mejor comentarlo al principio, pero lo comentamos ahorita, ya lo hemos comentado muchas veces. ¿Qué hace que llueva? ¿A qué debemos la lluvia? ¿A quién le debemos la lluvia? ¿A la condensación del agua? ¿Sí? ¿O se lo debemos a Dios? A ambas, ¿no? O sea, no podemos decir que se lo debemos meramente a la condensación, sino también se lo debemos a Dios. Pero una cosa no está en contrariedad con la otra, ¿ok? El protestantismo y el problema que tiene con el sacerdocio, las imágenes, la liturgia, los sacramentos, es un problema de que no alcanza a comprender que las causas secundarias no se pelean con la primaria. O sea, nadie dice que cuando hablas como desde la ciencia natural y explicas lo del fenómeno de la lluvia, eso no implica que estás negando el poder de Dios. No lo contradice. De la misma manera, el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial no contradice que Dios es la fuente primera de las gracias. Estamos hablando simplemente de que Dios se sirve de medios secundarios para comunicar esas gracias. ¿Ok? Entonces, oye, ¿por qué utilizas imágenes? Es que las necesitamos. O sea, somos seres sensibles, ¿no? Tenemos la imagen de nuestra madre en nuestra casa, ¿no? De nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿Por qué la tienes? Porque te recuerdan a ellos, te conectan con ellos. Bueno, pues una imagen nos conecta con Dios. Oye, pero contradice el primer mandamiento. No contradice el primer mandamiento. De hecho, es Dios mismo manda hacer imágenes en el Antiguo Testamento. En el templo manda hacer los serafines que están en el arca. Manda hacer la serpiente de bronce, ¿no? A través de la cual se curan. Entonces, el problema no es hacer imágenes. El problema es cuando desfiguramos la imagen de Dios o hacemos un Dios a nuestra medida. Pero las imágenes, de hecho, nos acercan y nos conectan con Dios. Un ejemplo ¿qué ejemplo más claro que Cristo mismo? Cristo es la imagen del Padre. Al Padre nadie lo ve, pero a Cristo lo hemos podido ver por su encarnación. Y por su humanidad hemos tenido un contacto con el Hijo, y a través del Hijo con el Padre. Cristo es la imagen de Dios vivo. Cristo, entonces, es una imagen, y eso no contradice a nada de que Dios sea espíritu puro. Pues, de la misma manera, entonces, el sacerdocio de Cristo, ¿no? El sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial no están en contradicción, sino que
trabajan en armonía perfecta. O sea, Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios. ¿Estamos de acuerdo? El sacerdote no ejercita su poder por sí mismo, sino lo ejercita en tanto que está participando del sacerdocio de Cristo, de un sacerdocio que Cristo mismo instituyó. Entonces, dice nuestro Señor, entonces cuando después de resucitar, dice: paz sea con vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Se lo dijo, no se lo dijo a toda la muchedumbre, ¿o no? Se lo dijo al grupo selecto de sus apóstoles. De hecho, los que estaban presentes, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados a alguno, les serán perdonados. Y si se los retenéis, les serán retenidos. Entonces, sacramento de la confesión, ¿no? ¿Quién lo instituyó? Cristo lo instituyó. ¿De dónde emana el poder de este sacramento? De Cristo y de su Espíritu. Los sacerdotes, los ministros, son simples administradores de la gracia, ¿no? Y son in persona Christi. En su persona administran las gracias que él dice, Cristo mismo dice, ¿no? Que el Padre, lo que me da el Padre, yo les doy a ustedes, ¿no? También él mismo se siente como un mediador, ¿no? Se considera un mediador. Entonces, el sacerdote, ¿no? Comunica por Cristo, en Cristo, las gracias que le vienen de Dios Padre. En la última cena, entonces tomó un pan y después de dar gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Hacer esto en memoria mía, en conmemoración mía. Entonces, ¿a quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a la muchedumbre? No, se los dijo a sus apóstoles. A los apóstoles que había elegido como ministros de su iglesia. Santiago, en la carta de Santiago, se nos habla también de otro sacramento, del sacramento de la unción de los enfermos. Lutero, ¿no?, quitó la carta de Santiago porque no le gustó, porque habla de la necesidad de las obras. Pero además de que habla de la necesidad de las obras, habla de la institución del sacramento de la unción de los enfermos. Dice Santiago apóstol: ¿está enfermo alguno de entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con el óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se le levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Dice Santiago 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. Entonces, la institución del sacramento de la unción de los enfermos. Y entonces vemos, ¿no?, que no solamente San Pablo en el Nuevo Testamento nos habla del sacerdocio institucional y ministerial, sino que también lo hace el Antiguo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor mismo habla de este sacerdocio ministerial. Y entonces, ¿por qué debo de confesarme con un sacerdote? ¿Por qué no puedo confesarme directamente con Dios? Regresamos a lo mismo, causas secundarias. ¿Por qué debo acudir a la confesión, al también llamado sacramento de la reconciliación? Porque Dios nos ama y nos ha regalado una forma maravillosa de experimentar su perdón. Entonces, si no tuviéramos el sacramento de la reconciliación, no tendríamos un signo sensible, ¿no?, del perdón que recibimos, ¿no? Es así como en el matrimonio, ¿no? Oye, ¿por qué ya no me dices que me quieres? Tienes una semana y parece que estoy pintado o estoy pintada, ¿no? Ay, pero ya te lo he dicho muchas veces. No, necesitamos. O sea, hay algo en nuestra naturaleza que nos
que nos hace necesitar esta confirmación de estas cosas invisibles, ¿no? Un gesto sensible. Y pues el sacramento de la confesión pues nos da esa oportunidad de recibir el perdón de Dios, no de un modo espiritualizante, ¿no? Sino de un modo real, sensible, visible. Algunos protestantizantes, ¿no? Se llamaban los jansenistas, le llamaban el sacramento de la consolación, como si al sacramento de la confesión fuéramos simplemente a recibir un consuelo. Imagínate que tú que eres un protestante, ¿no? Y de repente te confiesas tus pecados a Dios y sientes consolación, sientes bien bonito. Ay, sí, Dios me ama, Dios me perdona, ¿no? Ay, qué bonito. Pero al día siguiente no lo sientes. No sientes consolación. ¿Me habrá perdonado? ¿Se podrá perdonar este pecado? La angustia, ¿no? Que debe de sentir, ¿no? Angustia que atribulaba, ¿no? a Lutero, ¿no? Y por eso le causó tantas molestias y lo llevó a hacer tantas locuras, ¿no? Pero entonces la confirmación del sacerdote nos da una tranquilidad, ¿no? Y por eso también ustedes, ¿no? No utilicen el sacramento de la confesión meramente buscando consolación espiritual, sino que sepan que de hecho, ¿no? Es un sacramento instituido por Cristo para conferir el perdón. Y si son las palabras del sacerdote, ¿no? Son sus palabras, ¿no? Son estos signos visibles que comunican la gracia al penitente, ¿no? Y junto con los actos interiores del penitente, ¿no? Pues comunican la gracia al penitente. Y por lo tanto, un penitente, independientemente de que reciba consolación o no reciba consolación en el sacramento de la confesión, debe de saberse perdonado. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no depende de tus sentimientos o los movimientos de tu alma, sino que depende de el sacramento mismo, en virtud del sacramento. Y entonces, esa es alguna razón, ¿no? La Iglesia nos enseña que Dios nos ha dado los sacramentos para que experimentemos físicamente la gracia de Dios inundando nuestros corazones. Podemos identificar esta gracia como el don gratuito que borra el pecado y nos hace parecernos más a Él. Dios podría darnos su gracia de un modo invisible tras recitar una oración, pero sabe que estamos hechos también de materia y lo material es importante. ¿Por qué es más significativo recibir una carta de un agradecimiento que un correo electrónico? No es lo mismo, porque un abrazo es la forma más poderosa de decir te quiero. Porque con esas acciones vivimos el amor y la gratitud mediante nuestros sentidos y nuestra mente. Dios lo sabe porque Él es nuestro creador y por eso dio a la Iglesia los sacramentos, signos físicos y externos para la recepción interior de la gracia de Dios. Y entonces, por eso tenemos 7 sacramentos, ¿no? ¿Por qué los sacerdotes son solteros o célibes? Entonces, hay algunos que dicen, me parece interesante cómo lo trata aquí, la Iglesia Católica escoge hombres para ser sacerdotes porque busca siempre imitar a nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, Él mismo, pues fue célibe. San Pablo fue célibe, ¿no? Era como una característica de aquellos que estaban dedicados a Dios. Y entonces hay mucha polémica hoy en día, ¿no? Regresamos a lo mismo, estamos viviendo como una desacralización.
hecho de que el sacerdote pues sea célibe, pues es un signo de su dedicación a Dios, ¿no? Lo dice San Pablo, ¿no? El hombre soltero, el hombre célibe se dedica a las cosas de Dios y se dedica a complacer a Dios. El hombre casado se dedica a complacer a su esposa, ¿no? Entonces, el hombre que está consagrado, pues está dedicado a Dios. Y algunos dicen, bueno, pero lo dice este libro, ¿no? No es de institución divina, es decir, no es como, porque dice, porque los apóstoles eran casados. Bueno, sí eran casados, pero es una tradición, o sea, es tradición apostólica, ¿no? Que el celibato es tradición apostólica y es si bien una reglamentación de la Iglesia, ha sido práctica desde los principios de la Iglesia, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pero mira, los griegos se pueden casar. Y nosotros pensaremos, bueno, los griegos pues sí se ven muy antiguos y su culto, su liturgia se escucha muy bonita y todo eso, pero hay que entender que los griegos relajaron la tradición en ese aspecto. Entonces, así como nosotros en Occidente hemos relajado muchas tradiciones, los griegos se relajaron en el celibato. También ellos observaban el celibato sacerdotal como lo hacemos nosotros, pero después lo relajaron. O sea, ¿se puede relajar esa ley? Sí, se puede relajar, pero ¿vale la pena? Entonces, yo pienso que no. O sea, ¿por qué? Porque el sacerdocio célibe manifiesta esta particularidad, que el sacerdote está dedicado a Cristo y está dedicado por entero, no parcialmente, ¿no? También se configura más con la persona de Cristo, o sea, es más perfecto, ¿no? Es más perfecto. Y entonces, el mundo no lo comprende, ¿no? Y vemos que los alemanes tampoco, porque ahí andan empujando sus agendas, ¿no? Tratando de erradicar el celibato sacerdotal. Y entonces, pero es en realidad, pues esto, otra vez, ¿no? Desacralización, ¿no? Desacralización. Vamos a continuar. En la Iglesia Católica Latina, los casados pueden ordenarse, sacerdotes, pero los célibes que se ordenan no pueden casarse después. Entonces hay distintas normativas, ¿no? Por ejemplo, el ordinariato tiene el ordinariato anglicano. Durante el periodo del Papa Benedicto XVI hubo un grupo de como de 500.000 anglicanos que se unieron a la Iglesia Católica y se les concedió, ¿no?, que los que ya estaban sacerdotes, que ya estaban casados, podían permanecer casados, ¿no? Excepto sí que los obispos, ¿no?, tanto en el Oriente como en el Occidente, ¿no?, siempre tienen que ser célibes, ¿no? Y en el Oriente son los monjes, normalmente son célibes, ¿no?, y los sacerdotes algunas veces son casados. Pero hay aquí un punto: una vez siendo sacerdote, no puedes casarte. Y entonces, en las clases que nos daban en el seminario, ¿no?, veíamos como casos de distintos casos históricos, ¿no? Y como en la antigüedad, pues sí había hombres casados que eran sacerdotes, pero era costumbre que no regresaban con sus esposas, o sea, no volvían a convivir con sus esposas. Y si un sacerdote volvía a convivir con su esposa, quedaba fuera de su cargo ministerial. O sea que eran hombres casados, pero ya no convivían con sus esposas. Vivían, pues, dedicados a Dios, ¿no? Y entonces, esto que se está haciendo de relajar las tradiciones y las costumbres, pues es algo que va hasta cierto punto en contra de ellas, ¿no? Y como que no termina de comprender, pues, la profundidad de la gracia de Dios y de los misterios que hemos recibido, ¿no? Y es que esta es la tendencia, ¿no?, a materializar todo, a reducir todo a lo terreno, ¿no?
a ver todo desde una perspectiva mundana. ¿Sí me voy a entender? Como desacralizarlo. Es eso. O sea, ¿pero por qué no se pueden casar? Es que no entiendes la belleza de estar dedicado a Dios. O sea, la belleza del matrimonio espiritual con Dios y de poder dedicarte completamente a Él, de vivir por Él. O sea, ¿qué parte, por qué a los que son críticos del celibato sacerdotal nunca hablan de la belleza del sacerdocio, de la belleza del celibato? Siempre lo critican y todas sus críticas son como muy horizontales, o sea, no son verticales, no miran a Dios. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ambas, ¿no? Pero, pues sí, el pecado nos hace querer ver todo mundanizado, ¿no? Desde una perspectiva mundana. Y la religión cristiana, pues no es así. La religión cristiana es vertical, a distinción de muchas otras visiones espirituales, ¿no? Nuestro cielo no es un cielo carnal, nuestro cielo es un cielo espiritual. De hecho, todos estamos llamados a ese matrimonio con Dios, ¿no? El matrimonio de la carne, pues es algo temporal, es algo que está en servicio de la sociedad, ¿no? Para que haya más gente y para que no se acabe la humanidad. Pero el fin del matrimonio carnal es un fin meramente transitorio y material. ¿Es bueno? Sí, es bueno. ¿Está elevado a nivel de sacramentos? Sí, en cuanto nos lleva al cielo. Pero una vez que nos morimos, deja de existir. Porque su fin es meramente terreno. Nuestro fin es la unión del alma con Dios. El matrimonio del alma con Dios. Entonces ya, déjense de tonterías. Si tienen el matrimonio, dice San Pablo, ¿no? Si están casados, pues permanezcan casados. Pero si no están casados, quédense solteros. Porque es mejor estar soltero. ¿Por qué? Porque, y nos da esa razón, porque el soltero se dedica a las cosas de Dios. Pero cuánta ansiedad hay en nuestro mundo, ¿no? Por buscar, es que me siento solo. ¿Cómo te puedes sentir solo si Dios está contigo? Es que siento que, o sea, todos los fines por los que buscamos la compañía, ¿no? En el mundo, pues son sensibles, transitorios. Pero a veces, desafortunadamente, nos hacen olvidar que estamos llamados todos a un fin más alto, que es la unión del alma con Dios, en un matrimonio perfecto que se llama cielo. Y entonces el sacerdote debe de vivir esta realidad y debe de buscar que todos ustedes sean partícipes de esta realidad, ¿no? Y entre más viva esta realidad del sacerdote, pues más los puede hacer partícipes a los otros, ¿no? Entonces es un mediador, dice. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Sí, los sacerdotes son mediadores ante Dios, ¿no? Y nuestro trabajo es jalarlos de la tierra, ¿no? Del lodo y empujarlos al cielo. Y entonces, si un sacerdote está completamente hundido en los mismos problemas que todos ustedes, pues es difícil que los pueda empujar al cielo. Y entonces, por eso, el sacerdote es un mediador. O sea, tiene que estar un poquito más separado que ustedes del suelo, ¿no? Y por eso es idóneo que el sacerdocio pues tenga esta característica, ¿no? Del celibato sacerdotal. Además de que la misma persona de Cristo, decimos que somos cristianos, que debemos de imitar y debemos de parecernos a Cristo, la misma persona de Cristo fue célibe. Cristo fue célibe, fue perfecto hombre y fue célibe. Y llamó a otros a ese mismo estado, a esa misma vida, ¿no? El apóstol San Juan, ¿no? El discípulo amado, célibe. ¿Qué recibió? Pues recibió la dignidad de sacerdote, la dignidad de la gracia, ¿no? De
acompañar a María en sus últimos tiempos, ¿no? Entonces, pues vemos que el celibato pues no se contrapone a la verdad del Evangelio y que el sacerdocio ministerial tampoco lo hace. Entonces, los sacerdotes, hemos visto, ¿no?, cumplen con la nueva alianza en el misterio sacerdotal de la antigua. Cristo llamó exclusivamente a hombres para ser sus apóstoles. Oye, pero María Magdalena es apóstol de los apóstoles, en un sentido distinto, ¿no? En realidad, Cristo escogió varones, ¿no? Esto lo vemos como una imagen, ¿no?, del sacerdocio del Antiguo Testamento, el macho cabrío, ¿no?, que se utilizaba para el sacrificio. Cristo fue sacerdote, el sacerdote, ¿no?, esa ofrenda que se ofrece al Padre, ¿no?, también hombre, varón, ¿no? Entonces, esta es la tradición de la Iglesia instituida por Cristo. Así vamos a continuar, ¿no? Oye, pero es que dicen que el Papa va a cambiarlo, ¿no? Ahorita ya no se dice, pero se decía. ¿Lo puede cambiar el Papa? No. ¿Por qué no lo puede cambiar el Papa? Porque es institución divina. ¿Qué pasa si el Papa de repente saca un documento? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no pasa nada, literalmente. Si un obispo le impone manos a una mujer, no hay sacerdote. Es como si te bautizaran con Coca-Cola. Pues si no te bautizan con agua, no hay bautismo. Si no bautizas a varón, si no ordenas a varón, no hay sacerdocio ministerial. Entonces, tradicionalmente los sacerdotes de la Iglesia latina, occidental, han sido célibes, y también de la oriental, solamente que ellos relajaron las costumbres. Los sacerdotes católicos han recibido autoridad de Cristo para perdonar o retener los pecados, lo que se pone de manifiesto en el sacramento de la confesión. Y entonces ahí estaría hablando de que el sacerdote pues tiene jurisdicción, o sea, participa de la jurisdicción del obispo, y que no se rige a sí mismo, y de una territorialidad. Entonces, por eso tenemos al cardenal Robles, Francisco Robles, ¿no?, que es el cardenal territorial. O sea, él tiene, los que viven dentro de este perímetro pertenecen a su grey y está bajo su autoridad. Cualquier sacerdote, cualquier obispo que entra a esta diócesis está bajo la autoridad de este obispo. Oye, pero ¿eso siempre ha existido? Siempre ha existido. En la Iglesia siempre ha existido esta visión de una territorialidad de la Iglesia, de que cada obispo tiene poder sobre cierto territorio y dispensa los poderes y las facultades a los sacerdotes. Nadie se los puede tomar por sí mismo, porque si no estaría actuando en contra de la voluntad del obispo, y esto sería pues un pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la persona de Cristo, que es el obispo. En la tradición, ahorita ya acabamos, en la tradición se utiliza que hay 6 velas en el altar. Sí han visto, ¿no? En las misas cantadas hay 6 velas. Cuando visita el ordinario del lugar, que es el obispo del lugar, se toma el crucifijo, se pone atrás y se pone delante una vela. ¿Y cuántas velas quedan? 7 velas. Para simbolizar de que la plenitud del sacerdocio está presente. Entonces Cristo está presente. Así decía San Ignacio de Antioquía: donde está el obispo, está la Iglesia. Entonces, este es el tema del sacerdocio ministerial. Entonces hemos visto, ¿no?, en fuentes de las Sagradas Escrituras, que son las que arguyen los protestantes utilizar, pues tanto en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Evangelios, pues está demostrado que el sacerdocio ministerial pues corresponde a la tradición auténtica. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, Padre. Tengo una pregunta respecto al nombre de Dios, que dijo que no saben cómo se pronunciaba, pero como Cristo lo dijo de la cruz y San Mateo lo puso en su evangelio, ¿cómo es que nadie se acordaba o no le escribió cómo se pronunciaba algo en los evangelios, o los apóstoles no pasaban la tradición? Entonces, lo que dijo nuestro Señor
O sea, nuestro Señor cuando dice yo soy el que soy, pues hace referencia al nombre de Dios, ¿no? Pero no se utilizaba, no, porque no se utilizaba. O sea, lo escriben, cuando se escribe simplemente con las consonantes. Entonces el hebreo antiguo se escribe con consonantes, no con vocales. Entonces la gente se sabía las vocales, pero no las consonantes. Y el nombre de Dios no se pronunciaba. Entonces la gente no escuchaba todos los días el nombre de Dios. O sea, y si lo escribió Mateo, lo escribió con las consonantes, si acaso. Pero Cristo lo dijo desde la cruz, entonces como nadie lo escuchó y se acordaba, es mi pregunta. ¿En qué momento? ¿Me recuerdas en qué momento? Cuando dijo Eloi, Eloi, llamas... ¿Te acuerdas que dice, ni siquiera sabían qué estaba diciendo? O sea, decían, ¿está diciendo el nombre de Elías? ¿Está llamando a Elías? ¿O está...? Ajá. Señor, Señor, Eloi, Eloi no es el nombre de Dios, ese es como el Señor, Señor, Señor. Eso es como, de hecho, por ejemplo, Eloi es una forma de no usar el nombre de Dios. Entonces, había otras palabras, para no decir el nombre de Dios, se utilizaban otras palabras. O sea, se utilizaban otras palabras, así como en lugar de decir el nombre de nuestro Señor, el nombre de Cristo, decimos nuestro Señor. Entonces Eloi es eso. Eloi es como nuestro Señor, Señor, Señor. Ajá. Ok. Pero entonces, sí. Pero cuando hace Cristo, sí hay un momento en el Evangelio que Cristo hace referencia a sí mismo como el que es. Y en ese sentido, no es que haya, tengo entendido que no es que haya dicho el nombre, sino que hizo referencia a que Él es. Y en ese sentido se entiende, está diciendo que Él es Dios. Ajá. Ok. Lo último que dijo de donde está el obispo está la iglesia, me lo podría explicar un poco, porque bueno, pues en misa todos los días no está el obispo, no lo comprendo pues. Bueno, porque por ejemplo en misa, en el misal antiguo dice que si una misa se celebra, ¿no? Sin el permiso del obispo, pues el sacerdote cae en pecado, o sea, cae en pecado y queda suspendido, ¿no? O sea, tiene como ciertos castigos, ¿no? O sea, toda la misa no es como que el sacerdote esté diciendo misa por sí solo, sino que cada vez que yo digo misa, lo hago en participación del obispo. O sea, en presencia, como un emisario del obispo. Aunque él no esté personalmente, yo soy, cada sacerdote es un emisario del obispo. Ajá. Y entonces, todo, como vivimos en una iglesia católica, entonces se da por entendido que todos los obispos están en comunión, ¿no? Si viene un sacerdote de otra diócesis, entonces generalmente dice, y con el obispo tal, con el obispo de esta diócesis, como significando que está participando de ese mismo sacerdocio. Ajá. Entonces, y todos estamos en comunión, mientras todos estemos en comunión, entonces podemos decir misa en otras diócesis, porque se entiende, ¿no?, que estamos participando del mismo sacerdocio. Buenas noches, Padre. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en los fieles que acudan, por ejemplo, con un padre protestante? O sea, las consecuencias de que la fe esté desacralizada, o más directamente. Pues antiguamente había prohibiciones muy claras, ¿no?, de participar en cualquier círculo protestante o celebración litúrgica cismática, ¿no? Había como leyes más fuertes. Hoy en día ya estas leyes ya no están en vigor, o la mayoría de estas leyes no están en vigor,
Pero pues el problema es que pierda la sensibilidad, ¿no?, de estas realidades, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una iglesia protestante y a lo mejor van a enfatizar unas cosas, y si tú te desensibilizas de las verdades de tu religión y terminas apreciando pues estas falsas doctrinas, pues puede ser peligroso para tu alma, ¿no? Y más si no tienes criterios sólidos. También otro problema es que las relaciones personales a veces pesan mucho, ¿no? Entonces, bueno, es que voy a este lugar a misa porque se me acomoda mejor el horario, pero pues sé que son cismáticos, pero se me acomoda mejor el horario. Y entonces las relaciones, ¿no?, empiezan a entrar y de repente ya como que empieza a cambiar nuestros parámetros, ¿no? Como que... Entonces, pues hay ciertos peligros. Por ejemplo, con San Pío X, ¿no? Castrillón Hoyos decía, bueno, se puede ir mientras no se tome un espíritu cismático, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que vemos? Pues que muy pronto, ¿no?, se empiezan a promover este espíritu cismático en los fieles, ¿no? Y después terminan rechazando a toda la iglesia, ¿no? Y en un sedevacantismo práctico terrible, ¿no? Y cuando aceptan entonces ya el cisma, entonces se hacen partícipes de ese cisma, pues terminan también separados de la iglesia de Cristo. Entonces es peligroso, o sea, es peligroso. No todos los que van ahí tienen este sentido cismático, pero hay peligros reales de caer como en esos errores. Ajá. Padre, pero en el modernismo se cae más en cisma, ¿no?, que en el sedevacantismo. No. ¿Por qué no? Porque el cisma es distinto. Es que ese es el problema, que no distinguimos entre lo que es el error doctrinal o el descuido litúrgico y lo que es el cisma. El cisma es una cosa distinta. El cisma es separarse, romper con la comunión del obispo. O sea, el obispo, ¿sí me voy a entender? Entonces, una cuestión es no creer una doctrina. Por ejemplo, es que el padre el otro día en misa estaba diciendo que María no es virgen. Eso es un pecado contra la fe, ¿ok? ¿Es malo? Es terrible. Corta con la iglesia, en cierta forma sí, porque es un pecado de herejía. Y entonces ese sacerdote, pues está como quien dice en pecado, ¿sí me voy a entender? Y por lo tanto, o sea, de una manera está cortado, pero no de la institución sensible. El problema del cisma es que el cisma no es necesariamente herejía, puede ser cismático sin ser hereje, ¿ok? Aunque generalmente termina haciendo las dos cosas. El cisma es como el hijo que se sale de su casa y que ya no le habla a su papá, ¿no? Sabe que tiene a su papá, pero ya no le habla, ¿no? Y que ya terminó toda relación con él, ¿no? Entonces, no es que niegue una verdad de su padre, sino que rompió una relación, ¿ok? O sea, se separó de esa relación de obediencia filial, de hijo, ¿ok? ¿Algo quedó más o menos claro? Más o menos. Porque los papas que han caído en herejía, que son los últimos también, no, ¿cómo podríamos decir que ellos no son los últimos? Siempre ha habido papas que han cometido errores, también doctrinales. Sí, pero ¿por qué no serían cismáticos? Porque son los papas. Entonces, porque te digo, entonces es como agua y aceite, estamos hablando de cosas distintas. La herejía es un tipo de pecado, el cisma es otro de pecado. Si un papa, un obispo, un sacerdote, un laico peca de herejía, ese es un tipo de pecado. El cisma es un tipo de pecado distinto. Pero el pecado de herejía no te quita la potestad
que tienes. O sea, no te quita el orden sacerdotal, no te quita tu poder, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el cisma de Oriente, los obispos que se separaron del Papa tenían su poder como obispos, seguían siendo obispos de su diócesis. Eran cismáticos, pero igual, entonces, eran cismáticos, pero conservaban su poder. También el Papa, si el Papa dijera una tontería, pues eso no le quita que es el Papa. O sea, a lo mejor está en pecado, ¿no? Pero eso no le quita que sea autoridad. ¿Me doy a entender? O puedes decir, no estoy de acuerdo, que es distinto. Pero si me expliqué, ok. Entonces, un pecado, Santo Tomás habla de esto en la Suma Teológica. El pecado de la herejía es un pecado contra la fe. El pecado del cisma es un pecado contra la caridad. Cristo dijo, sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Entonces, un solo pastor, un solo rebaño, y a eso estamos llamados, a estar bajo un solo pastor. Entonces, ¿cuál es el vicario de Cristo en la tierra? Es San Pedro. Esto es una verdad apostólica, es una verdad que está en los evangelios. Hemos visto la supremacía del Papa en los evangelios una y otra vez, de San Pedro, una y otra vez su nombre es mencionado antes que los demás. Cuando le confiere las llaves, ¿no? Y lo llama Pedro. Entonces lo vemos también en la iglesia de los principios de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, como siempre la referencia es al pontífice de Roma, ¿no? Esta es una tradición apostólica y tradición de la iglesia, y así es, ¿no? Entonces, el que rompe con la comunión de la iglesia cae en cisma, y el cisma es un pecado y no es bonito y se tiene que arreglar. Así como no es bonita la herejía, tampoco es bonito el cisma. Y no debemos de justificar, es que dijo una herejía, entonces me hago cismático. No tiene sentido. Si dice una herejía, pues tú mantén la verdad y mantén la sana doctrina, pero no caigas en un pecado opuesto. Es que mi esposo es un adúltero, entonces yo también seré adúltera. No, o sea, no es el chiste. Padre, mi pregunta es, por ejemplo, ya que usted mencionó a la fraternidad, ¿no? Ahorita con la situación de que quieren ordenar nuevos obispos, las personas o los laicos que están apoyando esa iniciativa también caen como en ese tipo de excomunión que a ellos se les va a dar en caso de que lo realicen. Pues entonces la excomunión es para los sacerdotes y los obispos, en caso de que lo hagan. Y entonces, pero cuando se empieza a participar de esta visión cismática, pues uno empieza a participar también de esa vida separada de la iglesia, ¿no? Entonces, pero no todos son así, ¿no? Hay muchos dentro de la sociedad de San Pío X, ¿no?, que tienen conciencia, ¿no?, de la necesidad que hay de vivir unidos a Pedro, ¿no? Hay muchos sacerdotes de la sociedad de San Pío X que piden sus licencias a los obispos y que están luchando, ¿no?, por regularizarse. Lamentablemente hay muchos dentro de la sociedad de San Pío X que no tienen esa conciencia, ¿no?, que ya son cismáticos hechos y derechos, ¿no? Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que el Papa es un hereje, pero no se dan cuenta de que ellos mismos están cayendo en un error. ¿Cuál? Que están negando esta disciplina tradicional tan antigua como es la delegación del poder y como la supremacía de Pedro y el poder del obispo territorial. O sea, ellos dicen, no, es que eso es herejía. Bueno, pero tú también estás borrando una verdad de la doctrina, ¿no? Que es que es el poder del obispo, que el poder que el obispo tiene de su iglesia. Entonces, tú no puedes llegar a una diócesis e instalarte
sin participar del poder del obispo. ¿Sí me voy a entender? Y entonces se empieza a vivir en un espíritu cismático. Ajá. Para ver si entendí lo que dijo Montse, se me hizo muy interesante, pero para saber si lo entendí, podríamos entender que, por ejemplo, si el cuerpo místico de Cristo como iglesia, como esposa de Cristo, aunque esté enferma como desde la cabeza, como el Papa, sigue siendo la esposa amada de Cristo, como a pesar de que esté enferma. Exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque siempre ha habido papas pecadores, ¿no? Siempre ha habido cardenales pecadores. Escandalizarse es no conocer la historia. Entonces, siempre ha habido estos pecados y la Iglesia es santa no por sus miembros, ¿no? Y aquí tocamos una fibra, ¿no?, del sacerdocio. Oye, padre, pero ¿por qué necesitamos un sacerdocio? Si mire, estos padres son pederastas, estos padres son pecadores, ¿por qué queremos ministros? ¿No? Aquí va la pregunta. ¿Por qué queremos ministros si tenemos ministros pecadores? Mejor vivir sin ministros. Y eso ha pasado muchas veces en la iglesia, ¿no? O solamente ministros santos. Así vivían algunas sectas, ¿no? Solamente los ministros que viven en pobreza. Los otros no. A ver, el poder del sacerdocio no reside en la santidad de la persona. El poder del sacerdocio reside en Cristo mismo. Por eso se dice que el sacerdote es ministro in persona Christi. Aun cuando sea un pecador, aun cuando sea un hereje. Si realiza la fórmula, si realiza la forma y la materia, el sacramento se realiza. La iglesia es santa. Es santa porque su fundador es santo porque Cristo es Dios, ¿no? Y es la esposa que será presentada al Cordero al final de los tiempos, ¿no? Y nosotros como sus miembros debemos de parecernos a ella. Y en cuanto nos parecemos a ella, pues nos acercamos más a su fin, ¿no? Pero también nosotros como miembros tenemos que ser purificados, incluyendo al Papa, porque todos estamos en ese camino. Y el Papa es tan humano como tú. Y ese es un problema, la verdad, que vivimos, que hemos deificado a los papas. Que tenemos una visión de como de que el Papa es un santo. No. El Papa es una persona humana como tú y como yo. Tan miserable como tú y como yo. Y entonces esperar que cada santo, que cada Papa sea un ángel en la tierra, pues es un error. Es un error. El Papa está en el mismo camino de santidad. Su poder, su autoridad como gobernante es necesaria. ¿Qué es mejor, tener un Papa pecador o no tener Papa? Es mejor tener un Papa pecador. ¿Por qué? Porque necesitamos estas instituciones, ¿no?, visibles, sensibles, que nos dan, que Cristo ha instituido, ¿no? ¿Y por qué instituyó una institución si sabía que había ministros pecadores? Bueno, porque así lo quiso. Hija, ¿quieres hacer otra pregunta antes de irte? Adelante. ¿Se lo pasa? No, es que ella es la que está más militante. No, tú échale. Padre, es que los santos, por ejemplo, San Roberto Melarmino, que sostenía una teoría que decía que pues su argumento era que un papa deja de ser papa al momento de ser hereje, o un fiel, o quien sea, deja de ser... que perdía su potestad. Exactamente, o también está San Francisco de Sales, que también lo comentaba. Sí, o sea, son santos, contemporáneos. Ajá, teorizaban. Hay como teorizaban. Sustentar pues lo que decían ellos. Pues, no? Entonces, Gracias. Teorizaban en esas cosas y está bien, eso teorizaban, porque precisamente, ¿no? Acuérdate que estos santos son santos de la Contrarreforma. Y entonces, ¿qué pasa en la Reforma? Los luteranos empiezan a atacar al papado y empiezan a negar el papado. Y entonces, cuando empiezan a negar el papado, la Iglesia inicia un movimiento de Contrarreforma. Y para bien o para mal,
se empieza la iglesia, como reacción, empieza a exaltar la figura del Papa. De una manera que nos ha llevado como a ciertos excesos, yo pienso. Es lo que estoy proponiendo aquí. ¿Por qué? Porque hemos imaginado un Papa que es casi angélico, ¿no? Entonces, esas teorías, ¿no?, que tenía San Roberto Bellarmino, pues no habían sido probadas, porque no habían habido los escándalos a los que hemos llegado el día de hoy. Pero lo que sí sabemos es que son teorías, ¿no?, pero no son doctrina. ¿Me doy a entender? Y lo que sí sabemos también es que los papas no son ángeles. Los papas pecan igual que nosotros. Y el pecado de fe es un pecado igual que o sea, es un pecado grave, es gravísimo, el más grave, pero sigue siendo un pecado. Entonces, ahí está, o sea, a ver qué pasa. Padre, pero acá. se puede tener esa opinión. Perdón, padre. Nosotros, ¿qué tan grave puede ser que nosotros que amamos la tradición y la practicamos y tenemos el privilegio de practicarla, puede ser que de alguna manera tal vez reneguemos de nuestras parroquias o de sacerdotes que tal vez no profesan o tal vez sus sermones son como excelentes, ¿no? De repente a lo mejor se pueden desviar. ¿Qué tan grave puede ser en la práctica nosotros como tradicionales de repente como darle un poco la espalda pues a la parroquia que nos toca, ¿no? Entonces eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces por eso precisamente el cardenal Sandoval, ¿no?, nos constituyó como cuasi parroquia, ¿no?, con miras a eso, ¿no?, a que siempre reinara esa identidad, ¿no?, como comunidad que está unida a su obispo diocesano, y para que no hubiera esas confusiones, ¿no? Entonces, pero siempre tenemos que ser conscientes de eso. Pero no solamente nosotros, como tradicionalistas. En Guadalajara vivimos ese problema, ¿no? Porque, ¿a dónde vas a misa? Voy al templo donde vive mi abuelita. Voy al templo que me gusta cómo predica el padre. O sea, la mayoría de los que vivimos en esta ciudad, o muchos de nosotros, no vamos a nuestras parroquias. Y entonces se ha perdido, como que la ciudad ha venido a perder un poco el vínculo que hay entre el laico y su párroco. Entonces, eso es como algo que es importante recordar, ¿no? Ajá. Y ya. Bueno, ¿Sí o no? sí, no, está bien. Échele. No, mi duda era sobre el fundamento de San Roberto Bellarmino. O sea, yo Ajá. tengo, pues quisiera encontrar como fundamentos, ¿verdad?, para poder Ajá. combatir un pensamiento sedevacantista, que es muy fuerte ese, de San Roberto Bellarmino. Y en otro aspecto también sobre el cambio de la fórmula, por así decirlo, en las ordenaciones sacerdotales a partir del Concilio Vaticano II. Ok. Eso es algo que quisiera Entonces, ver dónde y cómo encontrarlo como para poder... Ok, pues sí, a lo mejor Eso es no como lo más vengo fuerte. preparado como una clase apologética en contra del sedavacantismo, pero vamos hablando de eso. Entonces, primero, lo de Roberto Bellarmino. Entonces, estas teorías, pues se preparaban, ¿no? La iglesia vivía en un momento de apogeo, ¿no?, donde la institución tenía mucha fuerza, ¿sí me entienden? La iglesia tenía mucha fuerza y pues con esa fuerza vivió por 5 siglos. Pero hoy que hemos llegado a una crisis institucional, ¿no?, que yo considero que lo hemos llegado, en donde pues ya no gobernamos el mundo. Hemos perdido la fuerza que tenemos como institución y estamos al acecho de tantas influencias exteriores, ¿no? Y pues se dan hechos como los que hemos vivido, en donde hay más confusión. Entonces, la teoría de Roberto Bellarmino, ¿a dónde nos lleva? O sea, ahora ya que estamos viviendo esto, ¿a dónde nos lleva esta teoría? Bueno, no es papa. ¿Y entonces luego qué hacemos? Entonces, ¿quién es papa? ¿Y quién va a nombrar al nuevo papa? Y entonces vamos a vivir en un estado de completa anarquía. O sea, si no es papa, entonces los cardenales no son cardenales, los sacerdotes no son sacerdotes. Y entonces se pierde
la visión de orden que es necesaria por la cual Cristo instituyó su iglesia. Cristo instituyó su iglesia, ¿por qué? Porque quería que hubiera una jerarquía, hubiera un orden. Y entonces entramos en un estado de anarquía irresolvible. O sea, ¿cuándo vamos a resolver este problema? Bueno, ¿hasta el siguiente cónclave? ¿O vamos a decir que no? Siguiente cónclave, se juntan los cardenales y eligen a un nuevo papa. ¿Ya es el papa o no es el papa? Entonces, entramos como en conflictos mentales, imaginarios, partiendo de teorías, especulaciones, ¿no? que no se fijaban en hechos concretos como los que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo el hecho concreto. ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Ok? ¿Va? Si hemos vivido esto, ok, ¿cómo vamos a afrontar esta confusión actual? ¿Lo vamos a afrontar negando el papado? ¿O lo vamos a... ¿Qué vas a hacer? ¿No? Por otro lado, con el hecho de las ordenaciones sacerdotales, las ordenaciones episcopales, pues la iglesia, lo hemos visto, ¿no? Tiene poder para cambiar los ritos. Esto lo vemos, por ejemplo, en la diferencia que hay entre los ritos occidentales y los ritos orientales. O sea, por ejemplo, en el matrimonio, ¿quién es el ministro del matrimonio? ¿Quiénes son los ministros? Los esposos. Bueno, eso es solamente en la iglesia latina. Pero en la iglesia oriental, ¿quiénes son? El sacerdote. Entonces, hay cierta libertad, o sea, en los sacramentos que la iglesia tiene para ordenarlos, ¿no? Entonces, se puede arguir, ¿no?, que el Papa tiene potestad de configurar los sacramentos, ¿no?, mientras no pierdan su parte esencial, ¿no? Eso es lo que los teólogos han respondido, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve claramente, ¿no?, la misa griega no es la misma que la misa latina, pero comparte las partes esenciales, ¿no? Y entonces en esto se ve que hay cierta libertad en la iglesia para ordenar los ritos y los sacramentos. Y entonces decir que llegó el Vaticano II y hizo un cambio a la misa, no, ya verdaderamente nos rasgamos las vestiduras porque es un doloroso, ¿no?, ver que se desprecien nuestras tradiciones. Pero que la iglesia no tiene potestad, bueno, eso es algo distinto. ¿Por qué? Porque hay todos estos ejemplos en donde la iglesia en la historia ha manifestado este poder para ordenar los ritos. Y ya. Simplemente los ritos mismos son creados por la iglesia. No fue Cristo el que nos dio los ritos, fue la iglesia la que los fue conformando. Y si la iglesia de su misma autoridad los ha conformado, pues la iglesia misma puede cambiarlos. Ahora, que sea lo mejor cambiarlos, pues no creo, pero ya depende, ¿sí me voy a entender? Y ahí estamos en una materia que es gris, no es blanco y negro. Buenas noches, padre. Entonces, ¿por qué o de dónde viene el llamarle al Papa Santo Padre o su santidad? No recuerdo específicamente dónde viene el título, pero porque está en persona de Cristo, entonces, por su participación, ¿no?, del sacerdocio de Cristo. Hay que recordar esto: el Papa es un obispo, ¿no? El Papa es un obispo. El Papa, de hecho, es el obispo de Roma. Antes que ser Papa, es obispo. Todos los cardenales son obispos. El título Papa es un nombre como administrativo, digámoslo así, que se dedica a, que es el primero entre los otros obispos, como que es el papá de los obispos, ¿no? Pero al final todos son obispos, entre ellos. Pero su santidad, pues, puede referir a eso, ¿no?, que es el vicario de Cristo, ¿no? Pero no hay que perder de ir.
no hay que perder de vista, ¿no? Que sí es su santidad, verdaderamente es su santidad, verdaderamente es pero en realidad todos los obispos son en un sentido la presencia de Cristo, pero no dejan de ser personas humanas. Claro, pero eso puede hacer caer en esa idea de verlos como... Idealizarlo. Y también puede pasar con los sacerdotes, ¿no? Pero no debemos, o sea, debemos de siempre entender esta diferencia entre la persona y su ministerio, ¿no? Y lo que representa, que es sagrado, que es santo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Padre. Ahorita mencionando así todas estas preguntas y haciendo algunas anotaciones de las cosas que iba diciendo usted, me fui acordando de otras cosas y que usted me dirá si aplican o no, como a clarificar un poco más estas dudas. Por ejemplo, en cuanto a escritos de los santos, pues han habido muchísimos santos que han creído cosas que están mal y no por eso las creemos nosotros, como San Juan Crisóstomo, que tiene un sermón a favor de las diaconisas, o San Basilio, que a sus fieles les permitía el divorcio y volverse a casar. Pero no es nada que haya proclamado un concilio, no es nada que haya sido dogmático, son errores que cometieron sí, y no por eso dejan de ser santos. No sé si estén de acuerdo con cada uno de tus ejemplos, pero sí tiene razón, ¿no? Los santos, a veces tomamos como que los santos dicen, lo dijo San Roberto Belarmino, palabra de Dios, Carlos Borromeo, palabra de Dios, no. Entonces, dentro de los mismos santos hay opiniones, ¿no? Santo Tomás de Aquino a veces no estaba de acuerdo con el Beato Duns Scoto, a veces no estaba de acuerdo con San Buenaventura, y eso no significa que porque lo dijo Santo Tomás ya es palabra de Dios. Entonces, hay distinciones de opinión, hay diferentes opiniones, muy cierto. Y también, gracias. También, por ejemplo, que mencionaba los ritos orientales, está el rito siriaco oriental, que celebra la Iglesia Católica Siro-Malabar, que está creo que principalmente por Siria o por esa región, que en su misa durante la consagración no mencionan las palabras de institución. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de sangre. Con Roma y siempre está considerado que son válidos. Fue apenas Juan Pablo II el que los obligó a que lo dijeran, como para estar más seguros, pero siempre se han considerado como que tienen el sacramento válido de la Eucaristía. Exactamente, ese es un ejemplo muy interesante porque ahora está el debate, ¿no? En la ordenación sacerdotal se dice, Pablo VI dice que la imposición de manos es lo que confiere el sacerdocio, pero antiguamente se decía que era la comunicación de los objetos sagrados, entonces, que se utilizaban para el sacrificio. Entonces se daba el cáliz, se daba la patena, y se entendía que eso era lo que comunicaba el sacerdocio. Y entonces hay algunos que dicen, bueno, es que la imposición de manos siempre ha comunicado el sacerdocio, pero hay otros que opinan que no, que la disposición de la Iglesia antiguamente era que lo que comunicaba el sacerdocio era la comunicación de los objetos sagrados con los que se realizaba la misa. Entonces, la Iglesia tiene, o sea, lo que explica, ¿no?, que la Iglesia tiene poder para cambiar los ritos y las formas de los sacramentos. Y ahí ya, nada más para finalizar, justo en lo que acabo de decir, por ejemplo, en las actas apostólicas del siglo IV, que tienen todas las fórmulas que según padres de la Iglesia venían incluso de los propios apóstoles, sobre la ordenación de los distintos grados del orden sacerdotal, son distintas incluso que las del rito romano, incluso del Concilio de Trento. O sea, se fueron cambiando y la Iglesia lo ha hecho ya muchas veces. No, entonces es que había muchos ritos, ¿no? Y entonces se fue consolidando el rito romano, ¿no? Está el rito ambrosiano, el rito de León, el rito toledano, o sea, el rito mozárabe. O sea, hay muchos ritos dentro de la Iglesia con muchas diferencias, ¿no? Sí. Ok, pues Nico, ya es muy tarde. Una y ya nos vamos. Padre, muchas gracias por todo lo que nos ha explicado. Entonces, a partir de lo que ahorita se ha dialogado, se ha conversado, a mí me queda la duda si el sedevacantismo y el protestantismo convergen en un punto muy común, que ambos niegan al Papa y se autoproclaman como la Iglesia verdadera. Entonces, a ver,
Entonces, yo no los pondría al lado, pero ese es el problema de no tener cabeza, ¿no? O sea, el problema es que cuando entras en un estado de energía y no tienes cabeza, entonces, ¿quién se convierte en su propia cabeza? Tú mismo, ¿no? ¿Quién es el que dicta lo que es verdadero? Tú mismo. A ver, también ese problema viene de la confusión, pero todavía se hace más peligroso cuando ya entramos a un lugar donde ya no reconocemos ninguna cabeza. Y también, ¿cuáles son los problemas como institución? Yo tengo un amigo que estimo mucho, que ahora está en la Iglesia Oriental. Él nació sedevacantista, pero él me cuenta los problemas que experimentó desde su niñez. O sea, de ver cómo sacerdotes no respondían a nadie, ¿no? Eran sus propias autoridades y muchas veces se daban casos o abuso de autoridad, ¿no? Y de hecho eso es lo que termina pasando, que como no responden a nadie, terminan abusando de la autoridad, escondiendo cosas que no deberían de esconder, ¿no? Hay anécdotas, ¿no?, de obispos que se dispensan el celibato. Como no hay papa, pues yo me puedo dispensar el celibato. O sea que cada quien es su cabeza, cada quien hace lo que se le pega la gana, y aquí, entonces, esto es contrario, o sea, pensar que podemos llegar a tal aberración y tal desorientación, pues me parece contrario contra la intención de Cristo al instituir su iglesia. O sea, Cristo instituyó una iglesia precisamente para evitar este problema, que cada quien fuera su cabeza. Entonces, no se puede vivir los consejos evangélicos, no se puede vivir la obediencia, se vive en un completo sentido de inseguridad, no sé, hay muchos problemas, ¿no? El padre se va y luego, ¿quién nos queda? Porque ese padre sedevacantista, ¿no? Eso es lo que me contaba mi amigo, de repente desapareció y ya, aquí nos quedamos. Es así como de, ¿qué hacemos? Y entonces mi amigo poquito a poquito se fue dando cuenta de estas cosas y dijo, yo necesito estabilidad, yo necesito jerarquía, ¿no? Y ya, ok, vamos a rezar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Benedicamus Domino. La bendición. Per intercessionem Beate Mariae Virginis et Sancti Joseph, benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, decena super vos, manet semper. Amen.